Hola, muy buenos días a todos y a todas. Esto es una clase grabada el día 1 de junio y bueno, para los alumnos de quinto de Historia de la Música del Conservatorio Profesional San Rafael de Buñol. Bueno, como sabéis ya hemos terminado el tema del barroco, pero en un principio no se puede adelantar materia para este año. Entonces, bueno, yo creo que en general ha sido un curso bastante bueno y también con el trabajo telemático y toda la carga de trabajos que habéis tenido, pues estáis respondiendo muy bien en general. Entonces, para que el año que viene podamos llegar, pues, en el tiempo a un punto interesante, al menos a los años 60 del siglo XX o abarcar todo el siglo XX. Claro, el último tema de quinto, que es el clasicismo, se nos ha quedado para el año que viene. Entonces no podríamos llegar quizá a lo lejos que me gustaría para que recibierais pues una formación general sobre la historia de la música que os permita cuando vayáis al grado superior pues tener una amplia cultura general de todos los géneros, estilos y épocas que por lo menos hasta el siglo XX pues hemos controlado, ¿no?, durante estos 2 años. Entonces, lo que queda de curso voy a hacer unas pequeñas clases sobre básicamente introducción al clasicismo y el año que viene, pues al estar en YouTube estas clases, que como os digo son introductorias, son bastante superficiales, pero tampoco vamos a entrar aquí a vender el pescado, siendo que seguramente lo podemos hacer presencialmente el año que viene, que pues para materias como esta es bastante más interesante. Entonces, os voy a grabar la parte teórica sobre un dossier que no tenéis todavía, evidentemente, pero bueno, os cito la fuente. Todo lo que voy a hablar hoy va a ser comentario a través de los textos del libro de H.F. Ullmann, Historia de la Música. Es un libro para gente que no tiene estudios musicales, ¿no? Es para todos los públicos el libro, por lo tanto no entra en mucha profundidad y hay determinados temas pues, que prefiero verlos de esa manera. Si os interesa, está este libro de Historia de la Música, que es de Magda Polo Puchadas. Esta chica, según pone en su currículum, pues es psicóloga, si no me equivoco, y bueno, es un libro de Historia de la Música que está bastante bien como complemento. Pues lo digo por si alguien se lo quiere leer este verano, se lee muy fácil y bueno, todo lo que vais a leer ahí, sobre todo, bueno, la gente de sexto, aunque esto no va para ellos, pues veréis que pasa por todos los temas haciendo especial hincapié en las partes más filosóficas que técnicas, por lo tanto, pues es interesante. Pero bueno, lo dicho, el año que viene daremos estas clases por hechas y así tendremos un poquito de margen para final de curso pues llegar a unas fechas decentes. Vale, todos los links de este tema introductorio que voy a hacer al clasicismo los tenéis abajo en la caja de descripción. Veréis que parece un poco aleatorio, pero bueno, son piezas de diferentes géneros dentro de la época clásica y también de diferentes países, aunque haciendo especial hincapié en Italia, para que podáis coger un poco el contexto de la época. Bueno, ya tenéis una lista de películas que estaban en la pared de clase, creo que le hicisteis fotos y tal, pues de clasicismo ya empieza a haber bastantes películas. Ojo con la de Amadeus, que es un peliculón, la de... ¿cómo se llama este director? Ahora no me acuerdo. Amadeus es un peliculón, es para verla, pero tiene bastantes errores biográficos o históricos. En cambio hay una película que se llama, creo que es una película checoslovaca, no estoy seguro, que se llama Olvidar Mozart, que pues biográficamente es bastante más correcta y además de ser muy buena película. De Beethoven hay muchas, como sabéis. Amada Inmortal a mí me pareció bastante floja. Coping Beethoven es muy fantasiosa, pero es muy buena y sí que es cierto que recoge un poco la filosofía estética que tenía Beethoven en sus últimas composiciones. Y hay un documental de la BBC que dura 3 horas, si no me equivoco, pero que está muy bien. Está hecho como si fuera en la actualidad, ¿no? Como si Beethoven, sus vecinos, la gente que lo conoció estuviera viva y salen actores pues haciendo entrevistas. Bueno, es interesante. Pero bueno, sobre esta época hay mucho para ver en el audiovisual y nada, os invito este verano a que veáis alguna cosa.
Pues nada, vamos a empezar. El clasicismo. Se fecha aproximadamente el inicio del clasicismo en 1750 y termina en 1827, coincidiendo con la muerte de Ludwig van Beethoven, que como veremos a lo largo de estas clases, pues digamos es el icono de la transición al romanticismo, ¿no? Junto con Carl Maria von Weber en el mundo de la ópera. Bueno, entre este periodo, entre 1750 y 1827, es lo que se llama periodo clásico. La designación de clasicismo, o sea, clásico, es bastante vacía, ¿no? Es bastante vaga, así como el barroco pues sí que tenía un significado concreto, pues clásico tampoco mucho, porque incita a la confusión al referirse también a la influencia de las obras que la antigüedad clásica ejercen desde el Renacimiento. ¿Vale? Entonces, al volver a llamarlo clásico, ojo, está el clasicismo de la Grecia clásica y bueno, esta etapa que se llama clásica. No solamente es problemático el nombre, gran parte de la música de este periodo se puede considerar como una extensión del barroco o como una forma de protorromanticismo. Como veremos, realmente en el clasicismo las formas barrocas, la mayoría se siguen utilizando, aunque se desbancan los instrumentos como la familia de las violas de gamba, pero bueno, se siguen haciendo fugas y se siguen utilizando técnicas contrapuntísticas barrocas, aunque sí que es verdad que la moda general apuesta más por la melodía acompañada con unas características de simpleza pues que en el barroco no encontramos. La clasificación de algunos periodos intermedios, como el rococó, que es lo que está, digamos, la hiperevolución del barroco, ¿no? de la ornamentación y de el recargar la música, está justamente antes del inicio del clasicismo. Este último término ya no goza de aceptación en la musicología, aunque en ocasiones el rococó se le llame estilo galante para hacer referencia a ciertas obras del siglo XVIII francés de talante clásico ligero. Sin embargo, en general se tiende a hablar de un protoclasicismo emergente o del propio sentimentalismo de la Empfindsamkeit, que significa en alemán sensibilidad, para referirse a las primeras obras de este estilo. Además, tenemos un pequeño problema adicional, que es que no se puede hablar de estos 77 años en términos de un movimiento general paneuropeo, pues los grandes progresos de la época tuvieron lugar en áreas geográficas bastante pequeñas, ¿no? Como veremos sobre todo en Italia y Alemania. Por consiguiente, tal vez resulte más correcto considerar este periodo como una época de transición caracterizada por rápidos cambios y desarrollos musicales, y confinada en su mayor parte a la corte del elector palantino de Mannheim a través de las obras de músicos como pueda ser Stamitz, o a Viena, capital del imperio de los Habsburgo. Los compositores que mejor ejemplifican lo que se quiere decir al hablar de clasicismo son precisamente los que pertenecen a la Wiener Klassik o clasicismo vienés, entre los que destacan Christoph Willibald von Gluck, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart y Ludwig van Beethoven. En general podemos decir que durante este periodo el centro musical de mayor importancia se desplaza hacia Italia, hacia el sur del mundo germánico, al norte de los Alpes, donde permanecerá durante el siguiente siglo y medio. ¿Vale? Asimismo, las fuentes de mecenazgo, que recordad que es algo que hemos venido hablando ya durante los últimos meses de la importancia del mecenazgo en las artes, ¿no? A nivel histórico. Vale, entonces las fuentes de mecenazgo de los compositores experimentarán un cambio gradual. El sistema predominante durante el Renacimiento y el Barroco, en el que los compositores recibían su manutención de la Iglesia o la corte, había prácticamente desaparecido en las primeras décadas del siglo XIX. Ahora dependían de los ingresos de sus interpretaciones públicas. Las grandes audiencias que, por ejemplo, en Londres acudían a los conciertos públicos de las obras de Händel al final del Barroco ya anticipaban este fenómeno. Hacia la segunda mitad del siglo XVIII, la melodía
pasa a ser un complemento plenamente funcional de la armonía. Casi todas las líneas melódicas del clasicismo constarán de escalas naturales y de arpegios con implicaciones inconfundiblemente armónicas, ¿vale? Es una simplificación que hace que la música sea mucho más fácil de digerir por el público en general, al contrario que en gran parte de la música barroca, que debido a la intelectualidad que tiene esta música, o el carácter, aunque siga siendo bella, el carácter de ciencia, ¿no? de música muy cerebral, demasiado intelectual, pues ahora pasa a ser una música muy de fácil consumo en su mayoría. La longitud y estructura de las frases musicales, continúo, influidas por la ópera, también sufren modificaciones, a saber, las frases son más largas, el ritmo armónico subyacente se hace más lento y la métrica se marca más mediante la línea de bajo que a través de acentos fuertes en la melodía. Se ha señalado que la ornamentación barroca era adecuada para satisfacer al intérprete o a un grupo reducido de oyentes, es un poco lo que acabo de comentar antes. Por eso, cuando la interpretación se abre a todo el público, a toda la gente, esta costumbre se convierte más en un estorbo que impedía una mejor comprensión de la música por parte de todos. La simplificación de la línea melódica, junto a la concepción homofónica de la música, homofónica, compuesta en vertical, las voces marchan más o menos igual, tal, que culminaría con la creación de una estructura básica de frases antecedentes y consecuentes de 8 compases. Y como veréis, en gran parte de la música clásica, la ordenación de la música, además de que el ritmo armónico suele ser más amplio que en el barroco, las frases ya suelen ser pregunta-respuesta, 4 compases, independientemente del compás que se esté utilizando. Evidentemente hay muchas excepciones, pero hay tanto material que se da como una norma. A finales del siglo XVIII, la música instrumental habrá asumido su relevancia dentro del canon europeo y presenciado la creación de nuevos géneros que seguirán vigentes hasta la actualidad, como pueda ser la sinfonía, el cuarteto de cuerdas o la sonata para piano, música que todavía se sigue componiendo, aunque quizá en menor medida. Durante la primera mitad del siglo XVIII, Europa atraviesa profundos cambios sociales, filosóficos y políticos. Esto se debe en parte a la emergencia de una clase media, cultivada y con recursos económicos, que reclamaba un mayor control sobre la propia existencia y miraba con recelo a la Iglesia, en especial a la Iglesia católica, en la Europa central y del sur, por el papel que ésta desempeñaba en los gobiernos de los estados. Las ideas de la Ilustración se fueron extendiendo con rapidez y generando movimientos literarios, sobre todo en el norte de Europa, de amplia repercusión fuera del ámbito de las letras. Siguiendo las ideas de Descartes y de los enciclopedistas, Diderot en Francia, Locke y Hume en Gran Bretaña o Kant en Alemania, los artistas, escritores y músicos reniegan de la superstición y abrazan una visión más racionalista del universo. Esta corriente filosófica alienta a su vez el deseo de una reforma social, una reforma que se vería propiciada por el ascenso al poder de monarcas ilustrados, como pueda ser Catalina II la Grande en Prusia, Federico II el Grande en Prusia, Catalina II en Rusia, Federico II en Prusia y sobre todo José II de Austria. En Francia, donde el clamor por las reformas había sido ignorado, la Ilustración encuentra su máxima expresión en la Revolución Francesa de 1789. La búsqueda de esta racionalidad que he comentado antes no viene desprovista, evidentemente, de la emoción, algo que la música ha tratado de transmitir durante siglos. Con el fin de integrar las ideas en apariencia antirracionalistas de mediados de siglo de Jean-Jacques Rousseau con la estética de la Ilustración, se argumenta que el pensamiento racional ampliaba la trascendencia del sentimiento y las emociones
y que por ello constituían esferas interdependientes que no dependientes de la actividad humana. Esta dualidad complementaria entre la razón y la emoción tendría, por otra parte, una gran influencia en Francia mucho después del siglo XVIII. Sin embargo, las artes no escaparon a un cierto grado de antirracionalismo. Es evidente, ¿no? Lo sobrenatural pues siempre ha acompañado un poco a la música, ¿no? Desde los primeros chamanismos prehistóricos hasta la actualidad. Entonces, no, era imposible, ¿no?, que las artes de pronto dejaran de hacer caso a lo irracional. Sin embargo, las artes no escaparon a un cierto grado de antirracionalismo, como bien demuestran la Empfindsamkeit, la sensibilidad musical, o el Sturm und Drang, que significa, es un género literario que traducido sería tormenta e ímpetu. Buscaron, tanto la sensibilidad como el Sturm und Drang, intensificar la respuesta emocional del espectador. El primero de estos movimientos, o sea, la Empfindsamkeit, lo hacía mediante una concentración de los elementos humanos de la historia, y el segundo a través de la invocación al terror, el miedo, y en un guiño al propio Rousseau, al salvajismo. Aunque esta llamada de atención a la emoción pura, o sea, de tratar de recuperar esa emoción pura, pues no durará, al menos en música, mucho más allá de 1770. La obra de los escritores del Sturm und Drang, entre ellos el escritor Goethe, y su estética antirracionalista jugarían un papel destacado en el nacimiento del romanticismo a principios del siglo XIX. Vale, vamos a hablar un poco ya para terminar de lo que sería la música para orquesta, qué pasa con la orquesta, y la música para piano, así muy por encima. Vale, muchos de los cambios que tuvieron lugar entre el barroco y el clasicismo se debieron a los avances en las técnicas instrumentales. Esto ya lo hemos visto en todas las épocas, que conforme mejora el arte de la lutería, la fabricación de los instrumentos, y estos son mejores, la composición avanza porque los instrumentos pueden hacer más cosas, y esto es de cajón. Del mismo modo, podemos decir que la orquesta clásica surge como consecuencia directa de las mejoras técnicas y el diseño de instrumentos musicales. Se considera que hacia 1750 se termina de establecer la familia de las cuerdas tal y como la conocemos hoy en día. Por lo general consiste en dos grupos de violines, violas, violonchelos y contrabajos, en la que los instrumentos antiguos, como toda la familia de las violas de gamba, ya han desaparecido, como he comentado antes. Las mayores novedades se observan, con todo, en los instrumentos de viento metal, ya que en las flautas ya se empiezan a fabricar con boquillas movibles que facilitaban la afinación, y las nuevas llaves que adquieren estos instrumentos permiten aumentar el registro del instrumento de una manera considerable. Los oboes empezaron a fabricarse con agujero más estrecho, que les otorgaba un timbre más dulce en el registro agudo y una afinación bastante más estable. El clarinete hace su entrada en la orquesta a mediados de siglo en las obras principalmente de Rameau, que ya lo conocemos incluso del barroco, o ya del propio Mozart, que compondría un concierto para clarinete. La adición de llaves para tapar los agujeros potenció las posibilidades técnicas, mejorando la afinación de todos los instrumentos en general, y también extiende de manera sensible el registro del fagot. La trompeta y la trompa, que se utilizaban en pares, encuentran ya un lugar en la orquesta, aunque veréis que al principio pues es de una manera más colorística que solista, pero bueno, hay de todo. Los intérpretes de trompa descubrieron, y se empieza a utilizar esta técnica, que al introducir la mano dentro del pabellón podían modificar la afinación, ampliando pues sus posibilidades, el bouché. De este modo, a partir de 1750, la orquesta tiende a aumentar de tamaño. Aunque las primeras orquestaciones variaban notablemente y a veces solo se incluían un par de oboes o un par de trompas, hacia finales del siglo XVIII se establece un modelo que incluye 2 instrumentos de viento-madera de cada, 2 trompetas, 4 trompas, timbales y cuerdas.
Posteriormente, Mozart en sus obras litúrgicas o en la flauta mágica y Beethoven en la Quinta Sinfonía añadirían el grupo de 3 trombones, uno alto, un tenor y un bajo. En los últimos años del siglo XVIII asistimos a la desaparición del clavecín, que ya cede su puesto al piano pasando por el pianoforte. Las cuerdas del piano, en lugar de ser pulsadas por una pluma de ave, como era en el caso del clavecín, se golpean mediante, como sabéis, un sistema de martillos que golpean y rebotan después de atacar. Entonces el ataque es más sutil. El sonido es más uniforme y tiene posibilidades dinámicas, o sea, puede hacer volúmenes, que es algo pues, que el clavecín no puede hacer. El autor del primer piano parece ser el florentino Bartolomeo Cristofori, hacia el año 1700, aunque no se sabe con seguridad. Aunque tendrá que transcurrir todavía medio siglo para que el instrumento pues, entre ya con fuerza en Austria y en Alemania. Johann Christian Bach, hijo de Bach, importó los primeros pianos a Londres y fue el instrumento favorito de Mozart, sin ninguna duda. El repertorio de sonatas y conciertos para piano se vio considerablemente engrosado durante la segunda mitad del siglo XVIII, hasta que la aparición de la obra monumental de Beethoven consolida su posición central en el panorama musical del siglo XIX. Allá por el 1800 el piano, todavía limitado a la música de cámara y los solos, empezaría a convertirse en el instrumento doméstico más común, posición que mantendrá durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Pero de la música doméstica hablaremos más en la introducción al romanticismo, que espero que ya lo podamos hacer en persona. ¿Vale? Con este pequeño vídeo y la música que os he puesto, pues tenéis un punto de partida para empezar a escuchar o a recordar, si ya habéis escuchado bastantes, a compositores clásicos, que como sabéis, cuando volvamos el año que viene, todo lo que hayáis escuchado por vuestra cuenta es algo que os va a venir muy bien en clase. Y nada, lo dicho, espero que estéis todos bien, cualquier duda, cualquier cosa, podéis contactar conmigo. Y nada, un fuerte abrazo a todas y a todos.